titulado Efectos del encierro durante la pandemia. Sean todos bienvenidos a esta plática y sobre todo una grata bienvenida a usted, psicóloga, y pues es suyo el auditorio. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Eric, por la presentación. Vamos a entrar entonces ya pues de lleno a la plática, ¿no? A la charla que tiene como título Efectos del encierro durante la pandemia. Antes bueno, cuando comencé a escribir un poco acerca del tema, se me ocurría compartirles esto, ¿no? Como un inicio. Eh, bueno, yo desde la pandemia estoy también trabajando desde casa o en el consultorio, pero de manera virtual, ¿no? Así que también por acá nos afectó o nos pegó la cuestión del coronavirus, ¿verdad? No estamos exentos. Entonces les quiero compartir esto, ¿no? El psicoanálisis no se queda solo en el consultorio y en tiempo de pandemia menos, ¿no? Los psicoanalistas también nos hemos visto en la necesidad de modificar los modos de nuestro ejercicio, como un montón de gente, ¿no? Y aunque muchos dudaban en salir de lo presencial a lo virtual, nos vimos orillados a trasladarnos a las pantallas, ¿no? Pues ahora, el día de hoy, este webinar es un claro ejemplo de cómo los ejercicios de enseñanza, de aprendizaje también, no nada más de trabajo, pues se han modificado. Menciono esto como experiencia, una experiencia de la cual nos tuvimos que apropiar para poder continuar, ¿no? Uno se tiene que mover para pues poder entrar a cierto sistema o pues no morir, ¿no? En el intento. ¿Cómo vemos la enfermedad? ¿Quién nos anoticia de ella? Es la primera pandemia que viaja tan rápido. Mientras la enfermedad del coronavirus se mueve y avanza conquistando territorios y cuerpos, nosotros o los que pueden o quieren se quedan en casa. Y pues bueno, creo que ustedes ya conocerán que esta es la consigna, ¿no? Por lo menos en México es esta consigna que todos sabemos, de quédate en casa, ¿no? Y más allá de lo correcto o incorrecto, ¿no? De esta consigna, de lo que está bien o mal, de quien lo sigue o no lo sigue, o es obligado a o no es obligado, sabemos que no todos pueden o quieren cumplirla, ¿no? Para no perder el hilo, voy a mencionar desde qué perspectiva se habla o estoy hablando. Fue y es necesario el intento de hablar de manera universal o mundial. Aunque no todos estén dentro de esto de la misma manera, de esta situación, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar cómo se comenzó a transmitir la noticia. ¿Y para qué? Se preguntarán, ¿por qué es importante saber cómo se transmite una noticia? Pues justamente para poder historizar, ¿sí? Es decir, para ir construyendo el relato de lo sucedido. ¿Qué es lo que también se hace en psicoanálisis, ¿no? En psicología. Es decir, análisis, ¿no? O en alguna terapia o psicoterapia se marcan los tiempos, se fechan los pensamientos, por lo menos se intenta, ¿no? Hacer de esto, y se habla, pues, del tema que nos aqueja o que aqueja al paciente o al sujeto en cuestión. Advertidos aquí de esto, no se hablará entonces de algo en particular o singular necesariamente, es decir, como un caso clínico, por ejemplo, o un paciente, ¿no? Algo particular de este modo. Podemos adentrarnos entonces a lo que ha venido siendo la norma desde el 2020, ¿no? La nueva normalidad que como sociedad nos toca, ya que es algo que marca un panorama en común, lo pensaremos como el fondo del escenario en el cual todos tenemos distintas funciones y acercamientos. Entonces imagínense un escenario el cual tiene un fondo, ¿no? Y pues sabemos actores que estamos ahí participando dentro de este escenario. Hay unos que entran y salen, hay unos que tienen más acercamiento con el público, digamos, y bueno, esto lo digo porque somos actores sociales, ¿no? También somos autores y personajes también de nuestra historia. No todos han salido bien librados, y hay que admitirlo. Para quien pudo haber sido en algún punto muy conveniente este cambio o los cambios surgidos durante la pandemia o la emergencia,
para otros ha sido una constante lucha adaptativa que no se ha logrado satisfactoriamente. Es decir, pues también es una tragedia para muchos. Entonces, pues bueno, esto es una invitación a palabrar lo que está sucediendo, observar y escuchar de qué manera relatamos lo vivido y en qué lugar estamos respecto a esta crisis, ¿no? Digo, ahora la plática, primero la voy a ir como llevando yo, pero posteriormente, si gustan, pueden compartir, obviamente, como alguna opinión, alguna duda o alguna pregunta o algo que deseen, ¿no? Quisiera como mencionar 5 puntos importantes, ¿no? Que pasaron en este tiempo, que quizás ya conocemos todos, ¿no? Seguramente, pero pensando o apostando a esta cuestión de la historización, pues me parece importante nombrarlo. Y entonces no es la pregunta como, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? La primera cuestión es, aparece en 2019, ya hace un tiempo, en noviembre de 2019, pues el primer caso de coronavirus en Wuhan, China, ¿no? Después avanza de una manera muy rápida, ¿no? Y la otra noticia, la segunda noticia grande para el mundo, es que en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar sobre que esta enfermedad o este virus es una emergencia de salud pública y por lo tanto de preocupación internacional, ¿no? Entonces ya acá se comienza a declarar un estado de emergencia, ¿no? Bueno, rapidísimo, ¿no? De noviembre a enero ya se catalogaba como emergencia mundial. El primer caso en México, que esta sería la tercera noticia, el primer caso en México se presenta en febrero del 2020. Y lo que pudimos haber visto, ¿no? Como en las noticias tan lejano, allá en China, ¿no? Cruzando océano, en otro continente, pues ya estaba en nuestro territorio, ¿no? En el territorio mexicano. Y en marzo del 2020 ya se considera entonces la noticia como una pandemia, ¿no? O sea, ya es una cuestión de seriedad y de tema mundial. Y ya a partir de eso lo que venimos conociendo como la cuarentena. Ok, listo, hasta ahí como sin entrar a más detalle, ¿no? Con estos datos que son como un registro, ¿no? Anecdótico nada más, mundial, ¿no? Que nos tocó vivir. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significan estos anuncios? ¿Qué significan y cómo le vamos dando sentido, no? Acá se me ocurría, ¿no? Como un pequeño ejemplo con los dichos, ¿no? Creo que casi todos conocemos los dichos, ¿no? Que la abuela te dice, la tía o alguno de nosotros, seguramente a alguno de ustedes les ha tocado que les dicen algún dicho mientras están contando una historia. ¿Por qué traigo esto? Es porque, bueno, un dicho puede aplicarse a X persona, ¿no? Por X situación. Y normalmente esto que ocurre en la comunicación no es solicitado, ¿no? O sea, un dicho no es solicitado, simplemente aparece o te lo aplican y pues bueno, quien recibe el mensaje sabrá qué hacer con eso o no sabrá qué hacer con eso, ¿no? O sea, quien recibe este dicho puede ignorarlo, evitarlo, puede apropiarse, ¿no? De él, pero ya todas estas respuestas son un efecto, ¿no? Como un efecto del dicho. Pues algo semejante o lo mismo ocurre con esta noticia o anuncio de la pandemia, ¿no? Es importante tomar en cuenta las reacciones que a cada uno nos va haciendo, ¿no? Como efecto cuando vamos conociendo, ¿no? Esta realidad o esta nueva realidad que nos va tocando. ¿Para qué? Para posteriormente poder, justamente lo que decía, ir historizando qué sucedió. Bueno, es curioso cómo la distancia, ¿no? La distancia de algo puede crear la ilusión o la idea de que algo puede desaparecer, ¿no? Hablando de que está el coronavirus allá en China, ¿no? Uno dice, bueno, está lejos, ¿no? Tal vez desaparezca, ¿no? O que no está presente, pues no está presente acá, ¿no? O que no vamos a salir afectados, ¿no?
Pues acá la noticia también es que la realidad, ¿no?, va más allá de la visión, de lo que podemos o alcanzamos a ver, incluso a sentir a veces, ¿no? No porque algo no se vea, no quiere decir que no esté allí, que no esté presente. Estoy hablando de una cuestión paranormal, ¿verdad? No es esta cuestión como del virus, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas principales con este virus, ¿no? En algunos casos puede estar presente sin verlo, ¿no?, y sin sentirlo, incluso sabemos sin síntoma. Hay casos de personas infectadas con coronavirus que son sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿qué causa esto, no? O sea, todo esto va causando, o puede estar a causar bastante temor, ¿no? Mucho temor, mucho miedo de que te vaya a tocar a ti, ¿no? Entonces, el temor y el miedo empieza a aparecer después de escuchar estas noticias, aunque sea lejos, pero se va acercando, pues más miedo todavía tenemos. Y entonces se van tomando medidas, ¿no?, precautorias, de precaución, y se va levantando, ¿no?, como también estas, que por particular, con el que fue que el quedar en casa, ¿no?, y todo esto, la restricción o la consigna también tenía que ver con cuarentena, con el enciérrate, ¿no? Quizás es dicho de un modo más abrupto, ¿no?, pero sí, es enciérrate, ¿no? Al principio la palabra cuarentena nos marcaba, o por lo menos ilusoriamente, un tiempo, 40 días, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿no? Hasta aprovechas y dices, qué bueno, aprovecho para descansar en casa o hacer algo más, ¿no? Es algo nuevo. Pero el problema de acá es que se va extendiendo y se fue extendiendo y prolongando, ¿no? Entonces, el efecto que fue teniendo, ¿no?, como en las personas, ¿no?, en las subjetividades, en la psique de nosotros, o de muchos, empezó a tomar otros caminos, ¿no? Otros caminos ansiógenos, ¿no?, por ejemplo, otros caminos depresivos, otros caminos, pues bueno, de mucha angustia, ¿no?, al ir cayendo en cuenta que esto no iba a ser, no se sabía, ¿no?, de cuánto iba a durar, no se sabe, incluso aún. ¿Puede alguien enfermar por la idea de enfermar?, ¿no? Se me ocurría esta pregunta, ¿no?, y la repito porque puede ser como un poco guía de lo que estamos hablando. ¿Puede alguien enfermar por la idea de enfermar? Pues bueno, si nos ponemos a pensar, es más común de lo que creemos. Seguramente les ha pasado a alguno de ustedes o a alguien conocido. Sabemos que la mente es guía y es fuerte y guía, ¿no?, del cuerpo a veces también. Un ejemplo, ¿no?, o sea, de cuando alguien está por presentar un examen, ¿no?, para la universidad, ¿no? Entonces, la idea, ¿no?, de no aprobar, ¿no?, puede hacer incluso, aunque hayas estudiado todo, aunque te sepas todo, la idea de no aprobar puede hacer que enfermes, ¿no? Entonces terminas con una gastritis ahí nerviosa, intensa, y bueno, esta idea, ¿no?, como primero la mente hace que el cuerpo pues reaccione también de cierta manera. Ahora, con la pandemia estamos hablando en muchos casos de cuerpos que están limitados, ¿no?, por el espacio, limitados en su movilidad también, y encerrados, ¿no?, en casa, quizás unos con algún panorama más eh, saludable, ¿no?, que otros, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente a más de un año con la pandemia, solo esta idea de enfermar, ¿no?, ha causado estragos físicos, mentales y emocionales, pero también relacionales, ¿no? Entonces podemos pensar también qué nos enferma además del virus, ¿no? Si corremos o hemos corrido o tenemos la suerte de no habernos contagiado, de no habernos infectado con coronavirus, ¿qué nos está quejando, ¿no? ¿Cuál es nuestro malestar ahora con esta nueva situación que estamos viviendo? También pensaba en este terremoto que acabamos de pasar en México, el 7 de septiembre, ¿no? Como cuando ocurre un terremoto, ¿no? Sacude y remueve la estabilidad que sustenta cierto modo de vida, ¿no?
se te mueve la tierra, se te mueve esa normalidad, ¿no? La normalidad en la cual estamos acostumbrados a vivir. Cuando algo o alguien amenaza dicha normalidad, aparece el caos normalmente. Cuando se rompen las filas, ¿no? Digámoslo, sin previo aviso, los planes trazados y la idea de la vida misma, pues aparece la angustia y el miedo. Entonces, bueno, decía también como la normalidad acostumbrada, ¿no? No es que no haya existido anteriormente, ¿no? Como una idea de enfermar o morir incluso, ¿no? Es parte de la vida. Pero la cuestión de ahora es que la condición es mundial, ¿no? O sea, es una condición, es una noticia mundial, eh, y se podría percibir al mismo mundo, por ejemplo, como un cuerpo invadido por este virus, ¿no? Entonces, todos estamos en riesgo o todos podemos estar en riesgo. Incluso con las excepciones de quienes sí pueden parar o han podido descansar de la sociedad andante y aislarse, ¿no? Casi completamente y voluntariamente. O sea, también para estas personas es un riesgo incluso. Pues el mundo está en crisis, ¿no? Desde 2019. Y los cuerpos, ¿no? También se encuentran amenazados. Una de las cosas bien fuertes es que la amenaza, ¿no? Está en el otro, en el otro compañero, ¿no? En el que tenemos, ¿no? A un lado, en la pareja, en el amigo, en la familia. Entonces la amenaza se personifica, ¿no? Y por eso es fácil reaccionar a este encierro, ¿no? Decir, yo no quiero, porque pues, puede estar en cualquier lado, entonces no quiero arriesgarme y pues me encierro, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? También son cosas que hemos vivido, pero igual las voy a mencionar. Para millones de personas cambió o hubo una modificación laboral, ¿no? Que no tenía, que no ha tenido precedentes, ¿no? Es decir, nunca se ha visto esta modificación laboral que tenemos actualmente. Mucha pérdida de empleos, obviamente, y todo esto son nuevas formas de vida, de la cotidianidad, en las dinámicas familiares, en las relaciones interpersonales, como mencionaba, en el estudio, en la enseñanza, en el aprendizaje, e incluso en la diversión, en los modos en los cuales también estábamos acostumbrados a convivir y a percibir, ¿no? Como ciertos placeres, ¿no? O ciertas satisfacciones en comunidad, ¿no? Háblese de conciertos, háblese de reuniones, ¿no? Como más masivas, etcétera, ¿no? Eso es un modo de diversión que también se corta o se cuarta, ¿no? Con todo esto. Y más adelante iremos viendo, pues también cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces aparece miedo y preocupación por doquier, por todos lados, también los medios de comunicación diciéndonos todo el tiempo, dándonos cifras que no alcanzamos a entender. Y todo esto, pues este miedo y preocupación que está o se comienza a ligar directamente con la muerte, ¿no? Es lo que aparece, ¿no? Como más latente, miedo a la muerte. Pero también entonces con este miedo a la muerte aparece la necesidad o el impulso a la supervivencia, ¿no? Entonces, este encierro claramente es para muchos voy a sobrevivir, ¿no? O sea, quiero sobrevivir y tal vez no se diga de manera consciente, pero es lo que pareciera, ¿no? Que existe, o sea, parece un impulso a la vida y quiero sobrevivir, entonces me quedo acá para no contagiarme. Entonces esta indicación también, ¿no? Como de la cuarentena se puede llegar a volver una imposición, ¿no? Una imposición de nosotros mismos, ¿no? O sea, una imposición en la cual nos decimos, me tengo que quedar en casa porque no quiero enfermar. Y no nada más no quiero enfermar yo, sino no quiero contagiar, ¿no? No quiero contagiar a mi pareja, no quiero contagiar a mi mamá, ¿no? Entonces se van recortando, ¿no? Obviamente también los lazos que también en mucho tiempo, toda la vida o todos estos años, a muchos mantenían, ¿no? Como a flote.
Bueno, sabemos que no para todos ha sido igual, ¿no? Pero acá el tema es ese, justamente el encierro. Eh, no para todos ha sido igual, sin embargo sabemos que una gran parte de la población mexicana pues se ha trasladado de tiempo completo a casa, ¿no? Eh, sabemos del home office y acá nos vamos a detener un poco a hablar de esto, del trabajo en casa, que se presenta también como un nuevo modo de vida en muchos hogares mexicanos. Adultos y niños viven los efectos del encierro y aquí no vamos a poder extendernos a los efectos de los niños o adolescentes en particular, que también son tremendos, sino como un poquito más a hablar, ¿no? A charlar sobre los efectos en los adultos. Eh, así que bueno, ¿cuáles son las restricciones? Distanciamiento social, ¿no? Entonces no, eh, pues esto como mírame pero no me toques, desde lejos, desde con pantalla por medio, desde una virtualidad, pero pues acá también se pierde un montón la cuestión del tacto, ¿no? Obviamente, del tacto, del acercamiento físico. Y eso, aunque para algunos puede ser también conveniente, ¿no? También tiene sus estragos, ¿no? Como el no, pues sí, no ser tocado, no ser eh, ¿no? Como con más naturalidad. Ahora ya hay esta metro y medio que tenemos que tener para cuidarnos o resguardarnos de la amenaza, ¿no? Que es el otro. Claramente estas restricciones son una afectación a la movilidad y a la movilidad también de nuestro cuerpo. Entonces, la libertad de transitar pues también aparece como restringida. Y de igual manera esto también tiene un efecto grande, ¿no? En el físico. Para muchos, pues puede haber sobrepeso, puede haber, ¿no? Como una cuestión ahí de cambio corporal, ¿no? Por no salir tanto y andar, ¿no? Por ahí en la calle. Eh, pues mayor uso de redes sociales, ¿no? Mayor uso de redes sociales y modificación, que esto también modifica, ¿no? Pues la comunicación interpersonal. Y esto ha sido súper interesante también cómo se ha modificado la comunicación. Eh, mm, bueno, vamos a detenernos, ¿no? Como acá en la cuestión del home office. Eh, y es también como tratando de ejemplificar, ¿no? Si una empresa le pide o les pide mantenerse en la casa o les da la opción, pues normalmente, ¿no? Lo que aparece es que se ejerce mucho mayor presión para que exista mayor productividad, ¿no? Entonces, ya que el cuerpo no ocupa un espacio determinado dentro de, pues, la oficina, ¿no? O del espacio laboral, la demanda sube, ¿no? Entonces, el control del tiempo también se difumina. El control del tiempo y del espacio, ¿no? Un poco, aunque suene como a dimensión desconocida, ¿no? Las exigencias suben, ¿sí? Las exigencias suben eh, y, y después estas exigencias, ¿no? Se terminan convirtiendo como en autoexigencias, ¿no? Y entonces ya cuando uno se apropia de eso y se convierte en una autoexigencia porque no se llega, ¿no? A la meta, porque no se llega como al dar el 100, ¿no? El 100%, lo que pasa es que se experimenta también una sensación como de fracaso, ¿no? Como constante, ¿no? Como de mucho fracaso presente ahí. Y ya puede aparecer también esta cuestión del burnout, ¿no? Estoy quemado, ¿no? O sea, ya, porque obviamente es bastante pesado, ¿no? Trabajar así, porque el mensaje también es confuso, o sea, el mensaje del home office, de trabajar en casa, ¿no? Es como estar en casa sin poder disfrutar o sin poder descansar, ¿no? Si el hogar era un lugar, perdón, para relajarse después del trabajo, pues ahora el malestar no tiene corte, ¿no? O sea, no tiene corte, sino como una continuidad. Eh, pues eso es un efecto, ¿no? De este encierro y un problema, una problemática también. Digo, también entiendo que hay salvedades de casos o personas que sí han logrado administrar su tiempo o que ya venían acostumbrados a hacer esto y que quizás puedan andar con mayor facilidad.
pero lo escucho en la clínica, ¿no? O sea, con los pacientes, con los colegas, con familiares, amigos, amigas, y sí es un problema, ¿no? Que es común, o se ha vuelto común este que menciono. Bueno, hablaba de esta cuestión como de sobrevivir, ¿no? Nos estamos enfocando a sobrevivir. Acá tomo a un autor que es un autor surcoreano que se llama Byung-Chul Han, se llama, es un filósofo que pues se ha puesto a pensar, ¿no? Muchas cuestiones de la pandemia, a escribir y parafraseándolo, digamos, como también se, en, él pone como a este virus, ¿no? Como un espejo de la sociedad. Eh, y cómo él piensa que ahora el sobrevivir, ¿no? Es como un absoluto. Lo que decíamos anteriormente, lo que les comentaba, eh, pues me encierro para sobrevivir, dejo de convivir para sobrevivir, acepto el home office para sobrevivir. Entonces, no sé si esto les resuena, porque creo que también ya habían venido, ¿no? Desde hace años, pero también muchas series y películas apocalípticas o postapocalípticas con la temática de los zombies, pero también de los infectados. Yo pensaba, pues, ¿qué tienen en común, ¿no? La mayoría de estas películas? Pues este drama, y es que en realidad también en este espejo, ¿no? Que habla de Han, pensaba que tanto los infectados que temen infectarse y están ahí todavía andando, eh, pues ambos, o sea, parecen de todas maneras infectados, ¿no? Es decir, parece que no están disfrutando, obviamente, ¿no? Como de nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Es difícil, ¿no? Que se pueda disfrutar algo cuando hay un peligro tan real, ¿no? Entonces, mmm, también eso, ¿no? Como que aparecen así este espejeo, ¿no? Se sobrevive y entonces todo lo que nos causaba satisfacción o lo que conocíamos, ¿no? Como satisfactorio, también, ¿no? Como se va perdiendo. Se va dejando de un lado el placer y eso es lo que se sacrifica, ¿no? Como el placer o las formas conocidas que teníamos. Y incluso puede verse como se habla de un estado de guerra permanente, ¿no? Y en donde esta fuerza vital que tenemos para prolongar la vida se gasta en eso, ¿no? En sobrevivir. Entonces, bueno, hay estas dinámicas, ¿no? Que teníamos antes, llámese religiosas, ¿no? O sea, todo incluso también se van como desdibujando y se van como desapareciendo. En esta cuestión de la destrucción, digamos, o como de la limitación de la proximidad física, también hay, aparece una pregunta, ¿no? De, bueno, ahora cómo conocemos a las personas o cómo conocemos a nuevas personas. Y esto pasaba antes de la pandemia, ¿no? Pero pues sabemos que hay aplicaciones incluso para conocer pareja, ¿no? Si alguien como quiere algo de esto, pues puede abrir alguna aplicación de Tinder o no sé, y empezar ahí a conocer gente. Pero lo que yo también escucho bastante en la clínica es como una dificultad, ¿no? Pues como efecto para el encuentro. Incluso quienes están o pareciera que están interesados o interesadas en, pues tener una relación o comenzar a salir con alguien, lo que aparece también como barrera, pues es una dificultad para el encuentro, ¿no? Entonces también esta dificultad para decir qué somos, ¿no? O sea, ¿qué somos? Si estoy hablando con alguien, ¿no? Y no lo conozco, no la conozco físicamente, y así me la llevo un mes, 2 meses, 3 meses, medio año, ¿no? También aparece esta pregunta de qué somos, ¿no? Eso también incluso se desdibuja. No puedo decir estoy saliendo con tal porque no se está saliendo, ¿no? O sea, simplemente hay como una especie de acompañamiento diario, pero sin estar juntos, ¿no? O sea, no se está junto a alguien, ¿no? O sea, el celular no ha llegado a suplir del todo, ¿no? Como
ese otro tipo de encuentro o de conexión. Entonces, había acá, me encontré por ahí una cita de, de un, eh, de un escritor, ¿no? Que creo que es comediante también, una cosa así, ¿no? Su libro se llama El amor en la era digital. Pero bueno, me pareció interesante esto pensando lo de lo que hablamos, ¿no? De las relaciones, este, o el intento de, la cita dice, ¿no? Que lo interesante de los mensajes es que te permiten mantener cierta distancia con la persona con la que te estás comunicando, ¿no? Puede estar muy obvio, pero pues sí, sí es así. Así que puedes actuar de forma distinta o como lo haría, o a cómo lo harías cara a cara o incluso por teléfono, ¿no? También, ¿no? Como hay conversaciones incluso también que pueden ser más triviales o más superficiales. La atención obviamente no es la misma. Y no estoy tampoco eh, eh, crucificando, ¿no? Como estos tipos de comunicación, pero sí es una cosa o un efecto que escucho yo en la clínica también, como les comentaba. Eh, entonces, bueno, la movilidad cuesta, la movilidad siempre ha costado, pero la virtualidad también tiene un costo, ¿no? Un costo en donde ahora, ¿no? Pareciera que también incluso el amor, ¿no? O las presentaciones del amor también van cambiando, ¿no? Como en este tiempo de coronavirus. Creo que ya estamos así como, no había visto la hora, y todavía faltan algunas cuestiones, pero bueno. Eh, Estas consecuencias psíquicas, ¿no? Como a grandes rasgos de la pandemia que mencionaba, como ansiedad, depresión que ha llevado también, pues en muchos casos graves, ¿no? A un suicidio, lo del burnout, eh, autorreproches, autoagresiones, no, ni se diga la violencia, ¿no? Familiar también, este, todos estos son efectos, ¿no? Como también de este encierro. Mm, Pensaba, ¿no? Bueno, en las redes, lo de las redes sociales, perdón, lo de las redes sociales, y Han, ¿no? Este filósofo, habla que, por ejemplo, el yo o el ego aparece entonces como en el centro, ¿no? En todo esto del Facebook y todas estas cuestiones, y por otro lado deja, ¿no? Como más lejos a la cuestión comunitaria. También existe esta hipercomunicación, estar todo el tiempo conectados, pero a la vez se presenta un aislamiento y soledad, ¿sí? Y él habla sobre una adoración del yo. Pensaba yo en las selfies, ¿no? Con filtros sobre todo, mejor, si se pudiera. Esto es, ¿no? Pero ¿qué es? Es alguien que soy, ¿no? Es una presentación mía, pero que a la vez no soy tampoco toda esa imagen, ¿no? Que se presenta en la pantalla. Ya trae muchos arreglos, ¿no? Entonces, ¿a quién dirigimos eso, ¿no? También dentro de esa virtualidad. Mm, Hablaba sobre la libertad también, y él dice, solo tenemos libertad si voluntariamente nos ponemos restricciones a nosotros mismos que apunten al autocuidado. Y acá yo pensaba, ¿no? Como qué diferente, ¿no? Porque pues el cuidado también se genera en relación con los otros, ¿no? Creo que también eso, eh, incluso hasta de una manera muy sencilla, ¿no? Vicariamente, ¿no? O sea, el cuidado también puede estar ahí desde eso, desde la mirada, desde la presencia, ¿no? Y ahora, pues bueno, también eso está trastocado. Pensaba acá como en las relaciones más tempranas que tenemos los sujetos o el sujeto a devenir, que nos hacen ser más humanos, ¿no? Entre la madre o padre con su hija, con su hijo, con el bebé, y ese cuidado tiene que ver, ¿no? Totalmente con un tacto, ¿no? Con una contención que viene piel a piel, ¿no? En un abrazo, en un arrullo, ¿no? Incluso, y en el apapacho. Y ahora, pues bueno, el control de corporal, ¿no? Monitoreado por esta salud, lo que nos brinda, ¿no? Por cuidado también, es una mascarilla, es una careta, ¿no? Es un termómetro a distancia para medir la temperatura y bueno, entonces claramente no nos da
lo que veníamos aprendiendo desde hace mucho. Quizás para finalizar quisiera hacer una reflexión, nada más a ver qué van pensando de esto, sobre esto que voy diciendo, ¿no? La reflexión es esto, ¿no? ¿Qué nos proporciona el lazo o tejido social? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha trastocado? En gran medida, una identidad, ¿no? Lo que nos proporciona. Un espejeo, perdón, con otros. Nos proporciona cultura, un plus a nuestras vidas que puede generar satisfacción o placer, también malentendidos, otro tipo de dramas y tramas en la vida cotidiana. Al limitar y restringir esta red comunitaria y emocional, se vuelve menos fuerte, ese plus deja de serlo y la operación que aparece es la resta, la división, ¿no? No estamos sumando, estamos perdiendo también. Ahora, ¿con qué y quiénes nos identificamos? ¿No? ¿Qué nos contiene y de qué manera? Con este tejido social que está tan trastocado, tan enfermo, peligroso y dañado. Han, este autor, habla sobre el paso a la adoración del yo, el ego que aparece en las redes virtuales como la guía y el modo que se encuentra para hacer esta realidad vivible y habitable. Hemos ido construyendo nuestros tipos de avatares en las redes, ¿no? Ya tenemos ahí como, esta soy yo, ¿no? Y vienen como predeterminados del cabello, los ojos, etcétera. Bueno, dice ella, entonces esto, ¿no? Como hemos ido construyendo nuestros tipos de avatares en las redes para ver con qué imagen virtual de nosotros nos sentimos más cómodos. Pues con qué y con quién nos estamos confrontando, ¿no? Con algo de nuestra imagen proyectada en la pantalla, pero que muchas veces estamos en soledad, ¿no? Desde el encierro. Así que bueno, hay otros apuntes por acá, pero no sé si tengamos que pausar por ahora. No sé si alguien del centro me pudiera decir, Eric, o no sé si quien ande por ahí. Si no, pues continúo. Sí, maestra, adelante. Puede usted continuar si tiene usted el espacio. Adelante. Bueno, ok. Pues esto también es para cerrar, ¿no? No se va a prolongar muchísimo más. Muchas gracias. Y para no dejar de lado esta lectura que me gustó de Rita Segato, que me lo recomendó una colega que anda por ahí también, en la reunión. Y que si quieren bibliografía de lo que estoy diciendo también lo puedo compartir posteriormente, ¿sí? Ella ve esta pandemia como desde otra perspectiva, ¿sí? Eh, y habla sobre esto, la visión del mundo que se tiene o que tenemos en Occidente, ¿no? Y cómo nos olvidamos, ¿no? Digamos, como de la naturaleza y que somos parte de la naturaleza. Habla esto como de cómo nos vamos creyendo omnipotentes y una especie, ¿no? O sea, también como el ser humano, que es una especie arriba de todas las demás, ¿no? Y cómo lo que ahora, ¿no? Nos viene a enseñar, ¿no? Incluso la pandemia, es pues que ¿no? Que no necesariamente el humano, ¿no? Es el que tiene el control de las cosas que van ocurriendo en la naturaleza, ¿no? Habla sobre una neurosis de control, una neurosis de control al pensar que podemos administrar y manejar el tiempo o los tiempos, ¿no? Como de las cosas que van ocurriendo. Y creo que también en este sentido, todas las cuestiones naturales, ¿no? Nos vienen a enseñar, ¿no? Pues no, que no podemos controlar y no, más vale no obsesionarnos, ¿no? Como con esto. Entonces ella habla también como, por eso nos cuesta aceptar, ¿no? Nos cuesta aceptar que la incertidumbre, el azar y el no tener respuestas ante todo, ¿sí? Pero también, ¿no? Como abre el panorama para pensar en una libertad que no conocemos, ¿no? Entonces creo que pues con esto puedo terminar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Esta pregunta, ¿qué estamos haciendo? Y qué estamos inventando entre nosotros, ¿no? Con las cosas que nos van ocurriendo. Listo.
Ok, maestra. Pues bueno, el tema del encierro es un tema muy amplio, como usted ya lo expresó, como usted ya nos platicó desde el punto de vista también psicoanalítico, muy interesante. Y bueno, por parte del Centro de Estudios de Asistencia Integral Psicológico, estamos muy contentos. Hace un rato no pude presentarme con ustedes. Mi nombre es Maximiliano Román Morales y bueno, formo parte del equipo CAI. Y pues bueno, estamos muy felices por estar en este espacio educativo nuevamente. No sé, maestra, si nos permitiera realizar 2 preguntas nada más a alguien que quisiera utilizar dos preguntas para usted y así es como cerramos nuestro espacio educativo. ¿Se podrá? Sí, con gusto, claro que sí. Excelente, maestra. Pues bueno, 2 personas, compañeros, compañeras que estén en el webinar, algo que quieran saber, aprovechando el conocimiento de la maestra Daniela. ¿Alguna pregunta, duda? O también si alguien quiere compartir algo, ¿no? Como algo que sepa, porque pues acá también es eso, como creo que podemos aprender, ¿no? Como de otros también. Me parece que el compañero Enrique Rodríguez y David García tienen preguntas y en ese orden lo ejecutamos. Adelante, compañero Enrique. De acuerdo, no sé si me escucha, maestra. De acuerdo, no es tanto una pregunta, sino me quedaba con esto que decía más al principio. Era esta pregunta que lanzaba como, ¿qué tanto enferma o enferma la idea de enfermarnos, no? Y bueno, pensaba en esto, como estas teorías conspiranoicas, etcétera. Vamos, esto que menciona del encierro, que quizá hemos estado todo el tiempo viviendo una realidad ilusoria, pensando que todo alrededor de nosotros es normal, y viene esto de la pandemia y viene esto del encierro, como bien decía, a resignificar y a darnos a entender, pues que realmente no tenemos todo bajo control, etcétera. Básicamente ese es el comentario. Sí, muchas gracias, Enrique. Pues sí, de hecho también, ¿no? Como en el texto de Rita Segato, hablaba ella de esto, ¿no? Como de una ilusión, ¿no? Como un poco como puede haber como una ilusión dentro de las normalidades, ¿no? Y también recordar, ¿no? Como que la norma no abarca todo, ¿sí? Es decir, la norma siempre está delimitada, ¿no? Por otras cosas, ¿no? O sea, también hay cosas que salen del límite. Entonces, hay normas, pero hay cosas que aparte exceden esto, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Ok, muchas gracias, compañero Enrique, por participar. Compañero David, adelante. Bueno, buenas noches, maestra, un saludo, licenciado, un saludo, un gusto escucharlos. Es la primera vez que tomo todo el webinar por cuestiones laborales, en ocasiones me he tenido que desconectar. Me llama la atención su postura que toma sobre el encierro, ¿no? Y creo que es importante el ver esa parte que me acaba de mencionar usted de la ilusión de nuestra propia realidad y me hizo un reflejo de la caverna, básicamente de lo que Platón escribe, ¿no? Y de cómo esta parte tenemos. Cabe aclarar, dijo uno, que en esta ocasión esa parte ilusoria de la realidad es importante que se maneje, ¿no? Incluso nosotros como terapeutas, en la cuestión, digamos, personal, hace unos días uno de mis, mejor dicho, mi director del centro donde yo trabajo, que es en adicciones, salió positivo a COVID. Todos los trabajadores nos aislamos y esta misma realidad, ¿no? De cómo sobrellevar la vida, digamos,
o así lo teníamos, es importante. Ahorita llevo 7 días aislado. Antes de este aislamiento ya había yo estado aislado por cuestiones muy independientes, pero creo que al menos yo lo he sabido manejar con ayuda de algunos compañeros, de algunos amigos, de algunos colegas que me han apoyado, ¿no? La vez pasada estuve básicamente en aislamiento por un accidente el año pasado, bueno, el año pasado y este año alrededor de 8 meses sin poder salir a la calle, nada por este estilo. Y pues prácticamente estos 15 días los estoy llevando como si nada. Creo que es un propio interno, tal vez de mi misma realidad que ya creé o de la misma ilusión que ya creé. Claro, David, bueno, pues una lástima, ¿no? Lo que comenta, pues del contagio y también del encierro anterior que vivió, que fue muy prolongado. Pero acá rescato algo que comenta usted, ¿no? Que es, lo sobrellevé o lo pude llevar, ¿no? Por estar, ¿no? Con apoyo o en relación de todas maneras con amigos, ¿no? Familiares, etcétera, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Como también el, el, la red, ¿no? La red, no nada más por ahora, por la cuestión de la pandemia, pero cómo es importante, ¿no? Para el ser humano hacer red y poder sentir, ¿no? Estas contenciones o esta contención de, sobre todo cuando hay una crisis, ¿no? Una crisis, no nada más hablando de una crisis mundial, sino una crisis personal, ¿no? Incluso, o individual, cómo es importante tener, ¿no? Como con quién apoyarse. Así que muchas gracias por compartir, pues, esta experiencia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna otra cuestión que quiera atender? Solo para recordar, hoy celebramos, o más bien se conmemora, el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Hoy recordamos la importancia de cuidar los unos de los otros, más en este caso lo que se hablaba, pues la pandemia, el encierro total, familias que pues, viven violencia intrafamiliar, incluso violaciones, ¿no? Hacia los niños o niñas por parte de sus padrastros, padres o abuelos incluso, ¿no? Se llega a pensar. Y pues importante recalcar, ¿no? La importancia que tiene esta prevención hacia toda la comunidad de, pues, a la que pertenecemos más que nada, ¿no? La comunidad, ya sea familiar, la comunidad estudiantil, la comunidad profesional, todas estas cuestiones de apoyarnos más en estos casos de pandemia y sobre todo, pues, celebrar, ¿no? O más que nada apoyar a las demás personas. Muy bien, creo que eso sería todo por el día de hoy. Parece que no hay más preguntas por parte de nuestra auditoría. ¿O, o tienen alguna otra pregunta que desean atender? Me parece que ya no hay preguntas. Maestra, pues nuevamente reiterar nuestro agradecimiento como centro educativo y el hecho de que esté usted aquí con nosotros pues nos complace mucho. Y no sé si usted quiera pues mencionarnos dónde podemos encontrarla, a lo mejor tiene redes sociales, a lo mejor podemos encontrar sus datos para justamente darle seguimiento y crecimiento pues a esta red de conocimiento, ¿no? Ok, bueno, pues también muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes estuvieron participando como oyentes y también de otra manera, con sus preguntas y comentarios. Y pues bueno, creo que por ahora solamente podría dar mi Facebook de psicóloga Daniela Jurado Salinas, así tal cual me pueden encontrar, y ahí pueden escribir si así lo desean.
Así que, bueno, creo que sería por ese medio. Ok, excelente. Pues bueno, muchas gracias nuevamente, maestra. Muchas gracias, auditorio, personas que nos acompañan, y muchas gracias también al equipo CEAIP por estar presente y trabajando de la mano, ¿no? Para que todo esto funcione. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Los esperamos en la siguiente semana, en nuestro próximo webinar. Esperamos contar con su valiosa presencia.